Vamos a dar comienzo entonces. Gracias por la paciencia. Pasamos la palabra a Agustín Campero para que dé inicio a la actividad. Hola, buenas tardes. Un gusto poder compartir esta reunión, una reunión muy esperada en el marco de un ciclo espectacular que está organizando la Fundación, el partido, la Franja, que trata de reunir al espíritu reformista de todo el país, de todas las universidades nacionales del país, con distintas actividades, y esta es una de ellas en el día de hoy en el capítulo científico-tecnológico. Muy brevemente, además de agradecerle a todos los expositores y también la presencia de nuestro amigo Félix Nieto, que es un muy buen representante del sistema universitario en el directorio del CONICET, a nosotros nos gustaría compartir una visión. A mí personalmente me gustaría compartir una visión, que es una visión que tenemos del sistema hacia atrás y hacia adelante, y que tratamos de desarrollar cuando estuvimos en la gestión en la Secretaría de Articulación Científico-Tecnológica de la Nación y también en gestiones universitarias. Nosotros entendemos que el sistema universitario público es la columna vertebral del muy rico sistema científico-tecnológico de nuestro país. Un número grande que tenemos es que al menos un poco más del 60% de los investigadores realizan totalmente o en parte sus tareas de investigación en el sistema universitario o relacionado con el sistema universitario. Esto tiene sus fortalezas, sus cosas buenas y sus cosas menos buenas. Dentro de sus cosas menos buenas es que los investigadores tienen que hacerse cargo de un montón de cosas, tienen que hacer muchas actividades, actividades de docencia, actividades de gestión, actividades de vinculación, de extensión, y eso muchas veces puede ir en detrimento de sus actividades de investigación propiamente dichas, y esto seguramente va a estar muy presente en la charla que vamos a ver ahora, y otras veces es un gran capital. ¿Por qué? Porque a su vez tienen una cercanía muy fuerte con los entornos sociales y productivos de las universidades nacionales de todo el país. Ustedes saben que la riqueza que tiene parte del sistema universitario nuestro es que están muy bien relacionadas con el entorno social y productivo de las distintas regiones de todo el país. Y bueno, entonces, yendo a las cosas buenas de eso, es que además de que están muy cerca de todo ese entorno, tienen el semillero ahí nomás. Están y forman a la gente que tienen que ser los futuros científicos, los futuros tecnólogos y los futuros científicos que estén muy relacionados con carreras científicas más tradicionales y futuros científicos o gente muy ligada al conocimiento científico que esté relacionado con el mundo productivo, con el diseño de políticas públicas y que tenga una aproximación científica para sus actividades. Esto yo lo veo como una gran virtud del sistema. Ahora bien, también hay que decir que parte de las características que tiene el sistema científico argentino es que tiene instituciones muy heterogéneas, mucho solapamiento, y siempre, para decirlo con todas las letras, hay históricamente una tensión entre el sistema universitario, en tanto sus actividades científicas, con el CONICET, que es un poco la institución argentina que diseña en gran parte la carrera científica en la Argentina. Y bueno, es muy interesante que podamos escuchar esas tensiones que se viven, como se viven al interior de las universidades, al interior del CONICET y encarnadas en los gestores de ciencia y tecnología y en los propios investigadores. A mí me gustaría hacer, para terminar, alguna mención, algunas cuestiones. Nosotros desde la Secretaría tratamos de impulsar un programa de recursos humanos en las universidades que es meter doctores en universidades, doctores formados a partir de becas CONICET. Hicimos el primer avance, ustedes lo conocen muy bien, que están relacionados con el sistema, que fue la incorporación de 362 doctores con cargos de dedicación exclusiva en toda la universidad. Lo hicimos con un criterio federal, aparte con acompañamiento de financiamiento para compra de equipos, para proyectos de investigación y ayuda a la inserción rápida de estos investigadores en esas universidades, y además con créditos del Banco Nación que financiaba el 100% de la vivienda. Es algo que nos hubiese gustado mucho
llevar más allá de un año. Fue una cosa un trabajo que aparte muy bueno por parte de la Secretaría, pero también de la Secretaría de Políticas Universitarias, que fue protagonista de esto, del SIN y de todos los rectores, sobre todo los rectores reformistas, que se pusieron al hombro de esto y lo pudieron desarrollar. Esto es algo que nosotros tenemos que extender hacia adelante, hacia el futuro, porque la Argentina produce muchos y muy buenos doctores, y yo creo y estoy convencido que gran parte del destino de esos doctores tiene que ser docente de dedicación exclusiva en el sistema universitario, que necesita doctores y necesita dedicaciones exclusivas. Nuevamente, muchas gracias y estoy muy ansioso de escuchar a los protagonistas. Miriam, Bueno, muchas gracias, arrancás. Agustín. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que muy contenta y muy agradecida que me hayan invitado a coordinar este eje, donde la investigación, el desarrollo científico, tecnológico y la vinculación y la innovación seguramente va a girar en la presentación de nuestros panelistas. Así que voy a presentarlos a ellos y darles, por supuesto, la bienvenida, como también a todos los que nos acompañan. Hoy nos acompañan Carla Giacomelli, secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba; Galo Soleriglia, decano del Instituto de Nanosistemas de la Universidad Nacional de San Martín; Aníbal Cofone, secretario de Ciencia y Técnica de la UBA; y Enrique Mamarela, rector de la Universidad Nacional del Litoral. Con ellos, bueno, vamos a escucharlos seguramente en sus presentaciones. Algunas de las cuestiones que van a desarrollar, como lo decía Agustín, es poder opinársele cuál es el rol de la universidad en el sistema científico-tecnológico, cuál debería ser el aporte de la universidad en un proyecto nacional y de innovación y desarrollo, y de qué modo la universidad de alguna manera da respuestas a esas demandas territoriales que todos los que estamos en la Universidad del Interior las conocemos. Así que, sin más, le doy la palabra a Carla Giacomelli, secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla para hacer una pequeña presentación de PowerPoint. Espero que esto me funcione bien, que no siempre es el caso. Funciona, funciona. Funciona, ahí está la presentación en pantalla. Reitero mi agradecimiento por la invitación para participar de este panel. Ya he participado en otros como oyente y me parece muy interesante la actividad que están desarrollando, con lo cual celebro que se puedan discutir estos aspectos en diversos ámbitos. Y debo decir que, dada la audiencia y los nombres que he visto ingresar a la sala, me da un poquito de pudor en algún punto hablar sobre el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Voy a hacer lo mejor que pueda desde mi mirada, y quiero ser en ese sentido clara. Si bien, como bien mencionaba Miriam, me desempeño hace 4 años como secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba, estrictamente hablando, lo que voy a tratar de poner sobre la mesa es una opinión meramente personal, que surge de haber transitado de diversos modos el camino científico sobre todo de este país, desde ser becaria, docente auxiliar, investigadora, profesora, y bueno, con el condimento de los últimos 4 años de gestión. Así que tómenlo como una posición de Carla. Estas 3 preguntas que me mandó Emilio, que me invitó a la presentación, que serían las disparadoras de este encuentro, la verdad que son difíciles de responder. Es muy difícil uno llegar a una respuesta única y rápida a estas 3 cosas que son esenciales para poder empezar a pensar un poco mejor o más globalmente a nuestro Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Digo, la función ciencia y técnica de las universidades de ningún modo está disociada de este sistema nacional. Yo creo que para poder comprender un poco en qué situación estamos y poder hacer alguna perspectiva respecto de qué se puede mejorar, si es que es necesario mejorar, etc., la primera cosa que uno hace, o al menos me surge a mí, es un diagnóstico de la situación actual. Y elegí 3 ejes de la cantidad de ejes que uno podría elegir, y que tienen que ver con la inclusión, con las tensiones
y con el impacto. Y lo de las tensiones, honestamente no me había puesto de acuerdo con Agustín, pero comparto con él que el Sistema Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación está lleno de tensiones, y a mi modo de ver, como resultado de la falta de inclusión. Probablemente todos ustedes sepan que la enseñanza, como primera misión universitaria, nació junto con la Universidad de Bolonia, allá por el año 1000. En cambio, la investigación, como misión universitaria, es mucho más reciente. Apareció en Europa a principios del siglo XIX, cuando los trabajos científicos se empezaron a institucionalizar, pero los trabajos científicos se empezaron a institucionalizar no solamente en universidades, sino en academias, en asociaciones, en consejos, etc. Acá en Argentina ese trabajo empezó a ser, esa institucionalización empezó a ser un poco más incipiente a finales del siglo XIX, en particular en Córdoba. Las fotitos que ustedes ven ahí son las fotos que muestran o que dan cuenta de los organismos vinculados a la ciencia y la tecnología que había a finales del siglo XIX en Córdoba, como el Observatorio Astronómico Córdoba, la Academia Nacional de Ciencia, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y la Facultad de Ciencias Médicas con el icónico Hospital de Clínicas. Este cuadro, conjuntamente con la Facultad de Derecho, era lo que existía en el momento de la Reforma, de modo tal que se pueden imaginar que el trabajo de ciencia y tecnología en la Universidad de Córdoba, al menos en el momento de la Reforma, era bastante incipiente y bastante aislado en algunas universidades, perdón, en algunas facultades, en especial en aquellas vinculadas a las ciencias biomédicas y a las ciencias naturales. Y solamente a modo de recorte feminista, el inset que ustedes ven ahí da cuenta de que en la época las mujeres solo podían estudiar, podían ser parteras o podían ser enfermeras, y no mucho más que eso, y de hecho da cuenta de ese rol tan disminuido de la mujer, las fotos que tenemos de la época de la Reforma. Luego, a partir del siglo XX, y sobre todo en la década del 40 y del 50, se empezaron a institucionalizar otras organizaciones por fuera de las universidades, como fue la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, o la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTA y el INTI. Sin embargo, yo creo que la institución que aglutinó más fuertemente a los investigadores de la época, más allá de los esfuerzos aislados que se hacían en cada una de las universidades, fue efectivamente el CONICET. El CONICET fue creado en 1958, en una época de bastante movimiento político. Quiero simplemente mostrarles en esta transparencia los decretos que dieron lugar a la creación de dos consejos. Un consejo que se creó en el 51, que se llamaba Consejo Nacional de Investigación Técnica y Científicas, y que fue bastante efímero, y ese decreto se derogó en el 1958, cuando Jussey fundó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, tal y cual, al menos con el nombre que lo conocemos hoy. Y en el artículo 1 de esos decretos ya se nota la diferencia de posiciones al respecto. En el primer caso se hace bastante más énfasis en la tecnología, en el segundo caso se hace bastante más énfasis en las investigaciones básicas. Eso terminó siendo una dicotomía que no terminamos de resolver todavía en el siglo XXI en este país, en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y no pretendo hacer historia, pero sí contarles que desde sus comienzos, o desde su creación misma, el CONICET fue un consejo pensado para élites. Y si bien Jussey en su discurso incluía mucho a las universidades, él mismo venía de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA y de la Cátedra de Fisiología, cuando se creó el CONICET, fue más que nada alimentado por instituciones no universitarias, como por ejemplo la Fundación Campomar. Y esto de la inclusión abarca muchas cosas que tienen que ver con la creación misma del CONICET. Por ejemplo, la gobernanza no tenía nada que ver con una gobernanza democrática, las áreas de conocimiento estaban muy sesgadas hacia las ciencias biomédicas, sin ninguna participación de las ciencias sociales y las humanidades.
La distribución era muy asimétrica, no solamente desde el punto de vista federal, sino de cómo se distribuían los fondos, a quién se distribuía, no había evaluaciones claras, en fin, no era una gobernanza transparente, ni mucho menos cómo se planteaban las acciones de ese consejo. En el segundo cuadrante de esta transparencia lo que muestro es lo que pasó durante las dictaduras, a grandes rasgos, donde más o menos la gobernanza fue igual, la distribución fue igualmente asimétrica, pero se generaron una serie de institutos y centros pertenecientes al CONICET, muchos de ellos instalados en predios universitarios, y yo entiendo que la falta de inclusión universitaria, a pesar de utilizar la infraestructura universitaria, empezó a darse desde ese mismo momento. Justamente el hecho de pertenecer o no al CONICET empezó a generar divisiones muy grandes dentro de las universidades y divergencias muy marcadas. En el tercer cuadrante lo que quiero mostrar es cómo evoluciona el CONICET, ya venida la democracia desde el 83 a esta parte. Cambia completamente la forma de gobierno, las grandes áreas disciplinares, de conocimiento se amplían. De todos modos, seguimos teniendo problemas de federalismo. En este país tenemos problemas de federalismo desde siempre, y lo seguimos teniendo en el siglo XXI. Empiezan a empiezan a ponerse sobre la mesa los problemas de género, que todavía hoy tenemos. Yo solamente por contarles dos datos anecdóticos, todo el mundo sabe, el CONICET tuvo solamente 2 presidentas mujeres, y yo ayer me tomé el trabajo de buscar cuántas investigadoras e investigadores superiores hay en Córdoba, y hay 28, y de los 28 solo 4 son mujeres, 2 están en la Universidad Nacional de Córdoba y 2 están en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Eso quiere decir que la falta de inclusión en todos estos aspectos necesariamente dio lugar o da lugar a tensiones que, a mi modo de ver, todavía no hemos sido capaces de resolver desde 1958 a la fecha. Esas tensiones, como muestra esta transparencia, no se deben solo a la interacción universidades-CONICET, pero esa tensión entre la universidad y el CONICET permea hacia distintas cosas, y como bien mencionaba Agustín, esta universidad que tenemos con distintas misiones hace que, por ejemplo, la participación del CONICET en la función ciencia y técnica de las universidades también permee en lo que tiene que ver con la docencia y la extensión. Por ejemplo, por dar un ejemplo, el aumento masivo de ingresos a carreras ha provocado una fuerte disminución en las dedicaciones docentes dentro de las universidades nacionales al menos. Luego, la función ciencia y técnica de las universidades tiene una fuerte tensión con los organismos. A diferencia de las otras funciones, ciencia y técnica no solamente depende de la SPU y del Ministerio de Educación de la Nación, sino que también tiene una fuerte interacción con los Ministerios de Ciencia y Tecnología de la Nación y de las provincias, con los distintos organismos descentralizados, etc. Y no siempre hay políticas claras, no siempre hay políticas comunes, de modo tal que eso también crea una fuerte tensión, y eso también crea tensiones entre universidades, entre las universidades denominadas tradicionales o grandes, y las universidades más jóvenes, con menos docentes investigadores, etc. Y eso también crea, y también acá hay una tensión entre las universidades y lo que se considera como desarrollo. Si es pertinente la participación universitaria en el desarrollo productivo del país, si es pertinente que se haga innovación, si es pertinente que haya interacción con empresas, etc. Eso crea una tensión permanente y tiene que ver con las culturas disciplinares, con las culturas de cada una de las universidades, y cómo se ha ido planteando toda esta especie de rompecabezas que, a mi modo de ver, está lejos de ser completamente armado. Eso quiere decir que el famoso triángulo de Sábato, esto que debiera ser un Carla, perdón, triángulo un minutito. virtuoso, Un minutito. ya termino, está... yo lo dibujé en líneas sólidas, pero estrictamente hablando uno debiera pensarlo más en líneas punteadas, sobre todo en lo que tiene que ver en la interacción del sistema científico-tecnológico nacional y la sociedad, la producción y el ambiente. Estamos acostumbrados a un Estado que nos financia, y estamos muy poco acostumbrados a que
tengamos fuentes de financiación o a interactuar con el sector socioproductivo y a pensar la sociedad en territorio desde, por lo menos, la función ciencia y técnica de las universidades. Y para terminar, así no me retan, tengo algunas cuestiones prospectivas que considero que son pertinentes y que deberíamos tener al menos a dos niveles. A niveles gubernamentales, en un primer lugar, y creo que central, es reconocer el rol central que tienen las universidades en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y por lo tanto el impacto que debieran tener las universidades en las tomas de decisiones y en las definiciones políticas. En ese sentido, no solo en definir políticas a corto, mediano y largo plazo y tener un panorama claro y racional e inclusivo en distintos aspectos, sino ser capaces de poder contribuir y coordinar la distribución de recursos. Pero también creo que nosotros los universitarios nos debemos algunos trabajos respecto de cómo hacer para hacer que ese triángulo sea realmente virtuoso. Y en ese sentido, al menos en mi punto de vista, hay una serie de cuestiones que tenemos que revisar, como la articulación de las misiones ya establecidas, la incorporación de la vinculación tecnológica y social como parte de las misiones universitarias, el hecho de formar estudiantes cuyas currículas incluyan temas de innovación y emprendedurismo que serían cruciales para poder empezar a tener cambios culturales en la comunidad universitaria, tendientes a instalar esta necesidad imperiosa que tenemos de interacción entre el mundo académico y el sector socioproductivo, y por supuesto ampliar las acciones que tenemos dentro de las propias universidades para promover la vinculación tecnológica social hacia el interior y con una comunicación y diálogo permanente con la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla. Muy interesantes tus aportes. La verdad que una mirada muy particular. Muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar a Galo Soler. ¿A dónde? Acá está. Al doctor Galo Solerilla. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Agradecido también, y lamento que, como vengo de la misma escuela de ciencias exactas que la doctora Giacomelli, también tengo un PowerPoint. Pero bueno, trataré de ser breve. Excelente lo de Carla, la verdad que suscribo mucho a lo que ella dice, y también voy a dar una visión personal del tema en función de la experiencia. Y incluso me voy a limitar más a la experiencia en el área de ciencias exactas, naturales e ingenierías, desde una visión de alguien que ha trabajado en ciencia y tecnología, en el desarrollo de nuevas tecnologías, y en una entidad de investigación como la Comisión de Energía Atómica, y pasando los últimos 5 años a hacer investigación y gestión en la universidad pública. Así que es un viaje personal con opiniones que vienen de experiencia propia, no de gran análisis. Tampoco me da el cuero para hacer tanto gran análisis, y habiendo gente que sabe muchísimo más que yo en el auditorio. Bien, simplemente recordamos una frase de Husserl. Siempre es bueno recordar las frases de Husserl, lo que es más difícil es cumplirlas, pero los países ricos son porque dedican dinero al desarrollo científico-tecnológico, y pobres son los países que no lo hacen. Lo que es caro acá es la ignorancia y no la ciencia. Esto es porque en Argentina muchas veces tenemos la visión de que la ciencia es como un adorno. La vemos en los diarios, los ingenieros o los científicos con el guardapolvo haciendo maravillas, pero no hay un mango para hacer ciencia, gente. No hay un mango, no hay gente que quiera hacer ciencia, no hay estudiantes, hacemos lo que podemos. Hacemos mucho con lo que tenemos. Pese a los apoyos de las universidades, pese a los apoyos de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de las universidades, pese al CONICET, que nos inyecta fondos para pagarle a nuestros profesores, que son recursos humanos dedicados full time a hacer investigación y docencia, y que nos engrosan el presupuesto, pero con otras leyes. Entonces es un sistema realmente complejo como el que describió Carla. Quiero decirles una cuestión. Todos recordamos que tenemos 3 premios Nobel: Husserl, Leloir, que fue alumno de Husserl, y Milstein. Milstein completó sus mejores investigaciones ya en el exterior. Ya le pertenece prácticamente a Cambridge, como dice aquí su guardapolvo. Y si bien Husserl fue la piedra angular que construyó el CONICET, y Leloir y toda su tradición y todos los excelentes científicos que dejó detrás, que le dicen a uno hoy el jefe, generó toda esa comunidad vibrante que es el Instituto Leloir, que es maravilloso.
Milstein, si bien dejó un legado para la humanidad que es fantástico y dejó un gran legado de inspiración, en la Argentina directamente dejó poco. ¿Cuántos discípulos de Husserl y del lugar conocemos? Muchos. ¿Cuántos de Milstein? Casi nadie. Eso sí, dejó una escuela de renombre mundial, porque era genial lo que hacía. Pero fíjense cómo el impacto de los premios Nobel es exponencialmente decreciente. Bueno, coincidiendo un poco con los ejes, yo lo quería poner un poco más, de cambiarlos un poquito más, y mi pregunta es que a veces los científicos tenemos poca visibilidad, y la sociedad a veces no se da cuenta de la necesidad urgente de ciencia y tecnología en Argentina. Mi segundo punto es si nuestra educación superior, las universidades tal como son hoy, universidades mayormente profesionalistas, y no todas las universidades tienen espalda para hacer investigación, y no todas en tecnología, para investigación que aporte innovación en tecnologías emergentes, por ejemplo, si estamos realmente facultados y preparados para inyectar ciencia y tecnología en el desarrollo. Spoiler para las dos primeras, no. Y la tercera, ¿cómo podemos mejorar el impacto de las universidades en ciencia, tecnología e innovación e incluso en desarrollo territorial, que es muy importante, por lo que ha surgido en los últimos años? Todos saben que en Argentina se invierte muy poco en ciencia y tecnología. Quería mostrar esta tabla de elaboración propia que mostré en otro lugar. Fíjense, esto es para los legisladores que puedan estar aquí o en contacto. Los legisladores hacen bien en poner metas enormes de financiamiento de ciencia y tecnología, pero el Estado no es omnipotente, no lo puede hacer. Los estados que más invierten en ciencia y tecnología, la inversión estatal, es del orden del 1% del PBI y el resto lo pone el privado. Señores, hay mucha plata en el privado. El privado a veces no sabe qué hacer con la plata. Las universidades tenemos que salir a convencerlos de que se puede invertir, se debe invertir en ciencia y tecnología. Para eso tenemos que tomar una actitud proactiva también, de decir, nosotros formamos a los recursos humanos, necesitamos fondeo y necesitamos trabajar con ustedes. Eso es cambiar la cultura universitaria, la cultura de investigación. Cambiarla mucho. Es un punto que también la doctora Giacomelli levantó en su presentación. Los ministros nos muestran que las publicaciones suben año tras año. El querido Luis Quesada Llué, por Twitter todos los días con estos gráficos hechos a mano, pero con muy buen tino, nos muestra que nosotros retrocedemos. ¿Retrocedemos porque somos malos? No, porque otros lo hacen mejor que nosotros. En los últimos 55 años, Argentina retrocedió unos 15 lugares en el concierto de las naciones, en lo que es ciencia y tecnología, en todas las disciplinas. ¿Por qué? Porque otros van más rápido. México va más rápido, Brasil va más rápido, Portugal nos pasó como palo y nos están pasando los países menores, Chile, Colombia. Entonces, eso que nos pasen ahora en ciencia significa que en innovación nos van a pasar dentro de poco y vamos a quedar relegados a vender tecnologías que hacen otros. Entonces, no lo podemos permitir. A mi entender, en base a propia experiencia, mucho de esto se debe a que los mecanismos, el presupuesto es bajo, pero además está ejecutado de manera muy lenta, muy mal y muy mal coordinada. No hay estrategias, no hay políticas de investigación, hay investigadores que hacen políticas, que no es lo mismo, y que hay muchos actores incomunicados, superpuestos, descoordinados y que dependen de distintos ministerios y que muchas veces no tienen idea de cómo ejecutar. Eso repito, es una opinión totalmente personal basada en la realidad que uno vive. A lo mejor otros viven una realidad mejor. No solo hemos quedado fuera en ciencia, sino en innovación. En Latinoamérica estamos como séptimos en innovación. Eso es pésimo. Somos el país que está fuera del Tratado Internacional de Patentes, el único, uno de los pocos del mundo. Entonces, hacer una patente en Argentina es un horror. Entonces tenemos que cambiar eso. ¿Dónde se cambia eso? En las universidades. ¿Cómo hacen las universidades del mundo? Las universidades del mundo son las más exitosas, señoras y señores, son universidades de investigación. Las misiones que nosotros tenemos aquí son de docencia, investigación y extensión, como lo contó bien Carla. Investigación tiene que ser una actividad sustantiva jerarquizada en las universidades. Tenemos que darnos cuenta dentro de las universidades de la importancia sustancial de la investigación, del full time adentro de la universidad. Nos encanta el tipo de saco que viene a las 8 de la noche, se pone, es presidente y va a dar una clase, es ingeniero y va a dar una clase, pasa filminas, pero necesitamos los full time adentro. Necesitamos los alumnos todo el día trabajando en la universidad, haciendo las carreras rápido, recibiéndose jóvenes, señores, porque eso es lo que se hace en el mundo. ¿Cuáles son los desafíos para el área de CENI, Ciencias Exactas, Naturales e Ingeniería, que uno puede identificar?
hay que mejorar la educación en las carreras. Tenemos que graduar más gente, más rápido, tener más doctores y emplearlos. Un problema que veo yo en la universidad es que los programas de ciencias e ingenierías exactas son bastante estrictos, son muy largos, los grados son muy largos. El alumno promedio que llega a terminar un doctorado tiene 30, 31, 32 años. El problema de ese alumno no es más cómo hace ciencia, es cómo paga la cuota del auto o de la casa, o cómo lleva el nene al jardín. Tiene que tener 26, 27. El problema de él tiene que ser investigar y tomar cerveza, nada más. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Tenemos que hacer un profundo ajuste en la educación, muy impopular. Jerarquizar la investigación en las universidades, generar políticas institucionales. ¿Cómo se ingresan investigadores a la universidad? La universidad no tiene plata para nuevos full-time jóvenes. Entonces toma investigadores CONICET. ¿Quién dice qué investigadores van a entrar al CONICET? El plan, el investigador, el jefe y los papers que tiene. No el deseo de la universidad de abrir un área. Entonces hay que generar dentro de las universidades, tenemos que generar políticas institucionales para hacer comunidades más modernas. Y por último, no tenemos que tener miedo a buscar financiamiento por todos los medios, por todos lados. Me queda un minuto, así que algunos cuellos de botella. La educación universitaria es muy larga a mi entender, se puede discutir. Cuando uno va a pedirle a un rector, viniendo de ciencias exactas, quiero 200 metros cuadrados para poner un laboratorio, te dice ¿cuántos alumnos tenés? Pocos, es caro instalarlo y necesito guita de la universidad, son 3 no. Hay que revisarlo, hay que revisitarlo. Pero ¿cómo hacer ahí? Impactar en las empresas. ¿Y cómo impactamos en las empresas? Imitando a los que saben, imitando a los israelíes, imitando a los suizos, imitando a los americanos. Señoras y señores, el rol de las universidades es transformar, y con esto termino. Somos el actor natural para la transformación de la sociedad. De nuestros empezando por nuestros alumnos, siguiendo por nuestro territorio, siguiendo por nuestro país. Los aspectos que yo voy a mejorar: la investigación tiene que convertirse en una misión central. Hay que integrarla, hay que lograr full times en la universidad y hay que lograr que la política de la universidad lleve a incorporar los mejores talentos. Hay que especializar las universidades también. Es importante bregar por financiamiento, conseguir financiamiento. ¿Cómo puede ser que las universidades privadas tengan financiamiento por fundaciones, por mecenas, y nosotros no? Tenemos que pensar en eso. ¿Podemos integrar ciencia y tecnología con educación superior? Bueno, eso se lo dejo a un debate horroroso que va a haber. Pero lo que más me importa es que no tengamos miedo al cambio. Tenemos que transformar esto porque si no es insustentable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Galo. Muy interesante. Nos interpelaste con tu viaje y nos llevaste a reflexionar. La verdad que muchas gracias. Y seguramente va a haber muchas preguntas y adhesiones a lo que nos has presentado. Bueno, ahora vamos a escuchar a Aníbal Cofone. Adelante, Aníbal. ¿Cómo están? Bueno, saltamos las exactas a que hable un ingeniero que no va a usar PowerPoint al solo efecto de contradecir lo anterior. Pero bueno, soy ingeniero industrial, tengo algún doctorado en Bolonia y otras cosas, trabajé mucho en la industria y hace un tiempo largo estoy en la universidad, pero no dejo la industria porque de eso vivo afectivamente y me parece muy importante. Hace 6 años que soy más o menos secretario de Ciencia Técnica de la UBA, entonces cuando vos te toca administrar un paquete de decenas de miles de personas, miles de grupos de investigador, solamente de CONICET en la UBA, 2.000 personas por acá, 1.500 becarios por allá, entonces la gestión, que a mí me divierte, la gestión pasa a ocuparte una parte muy importante, entonces yo voy a ir dándole vueltas alrededor de eso porque en la cosa pública lo sabemos más de lo que se sufre en la cosa privada, podemos poner todos los ingredientes para hacer una torta de chocolate, tener el horno, tener las personas que cocinan, pero al final por ahí no tenemos la torta. Entonces me parece importante jerarquizar en la política lo que son las acciones que llevan a que una política interesante, a que una propuesta creativa, a que algo pensado para el desarrollo logre concretarse. Y diría que aparte de 2 o 3 ideas que se nos cayeron en los últimos años en el rectorado de la UBA, la mayoría fue tratar de lograr que las cosas que queremos que pasar pasen. En este periodo de tiempo es simpático porque tuvimos 3 gobiernos nacionales, tuvimos varios secretarios de políticas, por acá está Miki y no sé si está alguno más, pero tuvimos un solo Lino,
para todo lo bueno que yo creo que tuvo Lino. No hubo un Lino bueno o un Lino malo, no es que un día se peinaba de una manera y otra, al margen de lo que se diga. Creo que fue un logro muy importante, alguien que yo no conocía antes de llegar a la gestión, pero me parece que fue muy bueno. Las lecturas que se hagan son bastante miserables desde cualquier lado, porque realmente hizo un aporte muy importante, pero en el mismo periodo, qué sé yo, y para hablar de cosas que me gustaría marcar, el CONICET cambió 5 veces o 6, creo, el responsable de vinculación tecnológica. O sea, esa pata tan interesante que todos pensamos, que es la conexión del sistema científico-tecnológico con la sociedad, sea pública o privada, sea local, nacional, internacional, en el CONICET particularmente tuvo cambios muy grandes. Yo quisiera marcar por un segundo, ya que hablamos de momentos y de gobiernos, por esto de lo que me tocó a mí, que hay claramente una diferencia entre una mirada reformista del mundo universitario y una mirada que no lo es. Y tiene que ver con cuánto se baja, se independiza y se da oportunidad a que las instituciones educativas, cada una con su perfil, puede generar sus propias políticas, sus propias estratégicas. Algo de lo que fuimos testigos, tanto por las actividades de la SPU como por lo que hizo el ministerio, y lo que hizo en alguna medida el CONICET y la agencia, fue que nosotros, esto es una sensación en carne propia, en la universidad sentíamos que teníamos como una ayuda para hacer cosas que nos parecían importantes y no como nos había pasado antes. Ahora estamos en un proceso que todavía no se puede juzgar mucho y debería hacerlo con cuidado, pues están grabando y mañana tengo que renunciar, pero digamos que estaba claro en algún momento cómo los financiamientos y los apoyos te llegaban de una manera que la UBA, donde tenemos, como les dije antes, miles de personas financiadas por CONICET, a veces parece una especie de ejército de ocupación, lo cual nos llevó en algún momento, y hace 4 años trabajamos de una manera bastante exitosa, en tener una coordinación con nuestro principal socio en todo lo que es la investigación, que es el CONICET, que nos da una tarea enorme. Cuando digo enorme, digo reuniones de 3 horas cada 2 semanas o 3 semanas desde hace 4 años. O sea, coordinar las actividades. Aclaro que los anteriores 50 años no había habido ni una reunión por año de este tipo. O sea, coordinar actividades de este tipo, independientemente de cómo pensáramos, de quién pensara una cosa a la otra, inclusive los propios representantes de la UBA, con el decano de exactas, que es alguien que no está en el bloque de conducción de la universidad, pero es muy importante de cara a las conversaciones con CONICET, con un poquito menos de miserabilidad y un poco más de altura, llevamos una construcción que reconocemos ambas partes está dando mucho resultado. Hay un problema que yo retomo porque lo enganchó Carla antes y Galo también. El sistema científico argentino es muy asimétrico, y no me refiero a la asimetría entre cuántos investigadores tiene la UBA y cuántos tiene el Sarmiento. Me refiero a que en la Universidad de Buenos Aires hoy tenemos 3.000 pibes haciendo un doctorado en sociales y 120 en todas las ingenierías sumadas. Ojo, aclaro, hace 15 años esa asimetría era mucho menor. Era 1.500 contra 110. Entonces, hay que tener cuidado, y yo coincido con esto del compromiso del profesor full time, del investigador, como parte del compromiso de las 3 funciones de la universidad, pero si salimos a ofertarlo, si no tenemos estrategias específicas, las disciplinas van a ser siempre las mismas, porque en el mundo profesional, no voy a hablar de los ingenieros para que no me quede ahí, pero los odontólogos, los abogados, los economistas y otras profesiones tienen una expectativa profesional que en un porcentaje muy bajo está pensado para el sistema científico. Nosotros en ingeniería tenemos no más del, estoy haciendo números, 2-3% de los graduados al año que les interesa hacer un doctorado o entrar en carrera profesional full time en la universidad, cuando en exactas es el 120%, al menos exactas de la UBA tenemos todos los que se gradúan más los que vienen de afuera a hacer un doctorado. Entonces esta asimetría no es un juicio de valor lo que estoy dando, estoy diciendo, en el proyecto de desarrollo, esta asimetría que tiene mucho que ver con el mundo del trabajo, no es fácil de arbitrar. No es fácil de arbitrar porque cuando uno saca una beca, razonablemente la beca tiene el mismo valor para todos, razonablemente los subsidios tienen simetrías para todos. Entonces, yo creo que ahí está un punto si uno busca construcción de modelos que apunten al desarrollo con todas las variables sociales, tecnológicas, de ambientes de salud que pueda tener.
En el otro punto que me quiero detener es que la carrera del investigador tiene todos los incentivos para ser muy individualista. Muy individualista. La carrera del docente investigador, o sea, la carrera universitaria, vos te dicen, che, vas a concursar para profesor adjunto titular, te dicen cómo organizarías tu materia. Si fuera full time te preguntarían por tus áreas de investigación, pero cómo organizás tu materia, cómo darías las clases. Digamos, en el rol de docente investigador, que es lo que manejamos en las universidades, este balance entre formación de recursos humanos, enseñanza, por ahí extensión e investigación, está más presente. En el caso de la investigación, que viene del lado puro del CONICET, no solo es diferente la mirada, creo que recuerdo que en alguna reglamentación de CONICET le prohíben hacer docencia a un becario, hay como condiciones particulares, sino que a veces termina siendo una competencia. El que entra en carrera de CONICET no entra en la carrera de full time de la universidad, y es algo que no debería ser una competencia, debería ser más un complemento. Entonces, cuando hablo de el individualismo, digo que esto es contrario esencialmente al trabajo en equipo y al trabajo interdisciplinario, porque inclusive es difícil hacer valer entre comisiones de evaluación cuando un biólogo se junta con un ingeniero, un abogado, un psicólogo, te lo miran, yo soy ingeniero industrial, y en la comisión asesora de la UBA, ingeniería industrial la mandaron con económicas, porque consideran que una industria no es algo como electrónica, mecánica. Entonces directamente segmentamos así, y yo creo que lo disciplinar y lo individualista confabula con el modelo de desarrollo que hay hoy en todo el mundo, y que en la Argentina también lo hay, por supuesto, en muchos lugares, incluso en la UBA, que es el trabajo en equipos y en equipos interdisciplinarios. Y voy redondeando. Me parece que la función de la universidad se la ve mejor y más balanceada cuando, con sus reglamentos, sus estructuras, sus carreras docentes, permite que las personas puedan convivir bien entre funciones de docencia, de investigación y de extensión. Me parece que el cambio, perdón, el cambio que se impone requiere pensar en el largo plazo, y sabemos, como lo acabo de decir cuando hablé de las experiencias personales, que la construcción de políticas de largo plazo en la Argentina es, arranquemos así, imposible. Si yo miento y digo, es algo posible, no, yo arranco con imposible, porque de ahí empiezo a ver de qué manera podemos construir. Porque la construcción de ese largo plazo implica pensar en un nuevo paradigma. Digo, bueno, yo estoy acá, es un modelo japonés que me traje en alguna de mis estadías allá, yo estoy acá, quiero estar acá, porque este es mi paradigma. Podríamos usar algunos de los que fueron mencionando, me gustan algunas cosas como hacen los alemanes, lo que hacen Israel en California, o a mí me gusta el modelo Tano, porque en muchas cosas nos parecemos. Pero bueno, entre este momento y este hay un camino que recorrer, con proyectos que siempre son de largo plazo. Yo sostengo que las universidades en la Argentina tenemos mayor posibilidad de hacer actividades, proyectos y desarrollos de largo plazo, pero los gobiernos, fundamentalmente nacionales, porque los gobiernos locales o regionales son un poco más estables, los gobiernos nacionales suelen ser bastante inestables. Y digo esto a sabiendas que durante las 3 etapas kirchneristas hubo claramente actitudes diferentes en un gobierno que teóricamente era del mismo perfil. Entonces yo creo que me parece que desde el sistema científico-tecnológico, del sistema universitario, tenemos que aportar bottom-up, tenemos que aportar a la política mecanismos y herramientas que garanticen y que ayuden a el funcionamiento con miradas de más largo plazo, porque algunas cosas no se pueden resolver en el corto, algunas cosas que nos tocó convivir con Lucas, con Agustín, o con Niki, o con otras personas de la CPU, realmente eran llamativamente diferentes y buenas, pero al rato, cuando cambió el perfil del gobierno, casi como que las pusieron de costado, y eso es algo que para algunas cosas funcionan, para un puesto de hamburguesas en la puerta de la cancha de River, capaz que si cambia de un día para otro no pasa nada, pero para las carreras profesionales, las carreras científicas, para la inversión en ciencia y tecnología, ese largo plazo parece como imprescindible. Nada más. Muchísimas gracias, Aníbal.
la verdad muy interesante. Particularmente yo que vengo de una universidad pequeña, me interesaba conocer a alguien que está en la gran universidad como la UBA, que tiene ese planteo tan particular. Así que la verdad que muy importante, muy interesante. Bueno, nos queda un cuarto, no sé si está presente Enrique, perdón, estaba un poquito demorado. Si está con nosotros, por favor. Estaba, yo lo vi antes, estaba. Sí, disculpe, no lo veo. Sé que estaba un poquito demorado. Estamos hablando del rector de la Universidad Nacional del Litoral, a quien estamos esperando. Ahí. Ahí está. Acabo de llegar. Enrique. Hola, bienvenido, Enrique. Bueno, ahora vamos a escuchar a Enrique Mamarela, el rector de la Universidad Nacional del Litoral. Le damos un minutito, toma aire, Enrique. Bueno, cuando gustes, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias. Saludo a todos. Escuché solamente a Agustín porque después tuve que lanzar un evento, así que, pero me va a dar pie para de alguna manera hablar de alguna de esas tensiones. Saludo grande a todos los que están allí y muchos amigos. Y un agradecimiento especial, obviamente, al Hugo, a Mario, a Niki, a todos los que están en el quehacer de cada uno de estos paneles. Y un agradecimiento especial a un amigo que lo vi conectado al principio, que es Félix Nieto, que junto me pasó alguna información para poder tratar de debatir algunas cuestiones nuestras. Voy a intentar compartir pantalla. Si ahí se ve. Sí se ve, Enrique. Bueno, sí, perfecto. Bueno, un poco también plantear un poco cómo es la relación del sistema universitario con el resto del sistema y cuáles son algunas de las tensiones. Obviamente que en el tiempo que tenemos es difícil tocar todos los temas, por eso me voy a tocar en un tema más sustancial para muchos de los universitarios, que es la relación universidad-CONICET. Son los organismos que componen el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, CICIT. Bueno, con Agustín lo hemos acompañado muchas veces, Lucas también, hemos estado allí, hoy algunos rectores seguimos estando. Son muchos los institutos, pero claramente, o las instituciones, pero claramente no todos tienen la misma responsabilidad o el mismo fuerza dentro del sistema científico-tecnológico. Según los indicadores de ciencia y tecnología Argentina del 2018, que son los últimos que están, hay en Argentina casi 17.000 personas dedicadas a la investigación y que 87.898 son investigadoras e investigadores, que incluyen a los becarios, y se transforman en 53.740 que son investigadores en jornada completa, ¿no? Porque muchos de los universitarios no tienen tiempo completo. Aproximadamente el 31% tiene título doctoral, y en nuestro sistema científico-tecnológico argentino tenemos 54% de mujeres y 46% de hombres, aunque la mayoría de los cargos más altos están cubiertos por hombres. Aquí hay una distribución de ese poderío que tenemos en investigadores y becarios dedicados a las investigaciones y su relación con el CONICET. Las universidades públicas, el CIN completo tiene 63.721 investigadores y becarios declarados, 46.609 propios y 17.112 que son del CONICET. Las universidades privadas tienen 6.066 investigadores y becarios, 5.532 propios y 534 del CONICET. El resto de los organismos de ciencia y tecnología tienen solamente 7.060 investigadores, o sea, prácticamente el 12% de lo que tienen las universidades públicas,
5.863 propios y 1.197 del CONICET. También hay investigadores en las entidades sin fines de lucro, 926 totales, 427 del CONICET, 499 propios de las entidades. Y hay solo, de los 21.514 investigadores y becarios que tiene el CONICET, solo 2.244 están en institutos o lugares que solamente son CONICET. También hay investigadores en empresas que más o menos son 7.881. Esta es la distribución. Como se ve, el 72,5% del total de los investigadores y becarios de Argentina desarrollan actividades de investigación en universidades públicas. Las universidades públicas financian el salario del 53% del total de los investigadores y becarios en Argentina, lo que equivale al 49% si lo transformamos en investigadores de jornada completa. El CONICET financia el salario del 24,5% del total de investigadores y becarios, pero equivale al 40% en investigadores de jornada completa. El 79,5% del total de los investigadores y becarios del CONICET desarrollan sus actividades de investigación en universidades públicas. Claramente, de allí que las mayores potencialidades, como decía Agustín, pero también las mayores tensiones las tengamos con el CONICET y no con el resto. Para dar una idea de cómo se invierte en la Argentina, la inversión en I+D en el año 2018 fue del orden de 72.000, casi 100 millones, cuando el presupuesto universitario tenía 93.000, casi con 94.000 para las universidades en la planilla A, 1.326 para los programas y una planilla B de 1.800 millones. Ahí nos da una idea de la importancia de todos los recursos que se tienen en la investigación en la Argentina. Y bueno, para el 2018 fue un PBI del 0,49%. Pero acá empiezan algunas cuestiones que tienen que ver con esa diferencia. Cuando para el total de la recaudación el 67% se hace a través del sector público, un 23% a través del sector privado y un 10% a través del sector externo, en el sistema universitario el 99,4% de la inversión es estatal. Un 0,2% del sector privado y un 0,4% del sector externo. También hay una diferencia en la distribución. Si nosotros vemos la distribución, los organismos públicos se llevan el 42%, las universidades públicas se llevan el 26%, las empresas se llevan el 30%, bueno, y las universidades privadas y las entidades sin fines de lucro prácticamente un 1% cada una. O sea, las universidades recibimos en proporción menos aporte en ciencia y tecnología que lo que recibe directamente el resto del sector científico y menos de lo que reciben las empresas. ¿En qué se invierte y cómo se invierte? En promedio, el sector invierte el 74% en personal, 13% en otras erogaciones y 13% en capital, y en las universidades invertimos el 91% en salario, el 5% en otras erogaciones corrientes y el 4% en erogaciones de capital. Esta distribución tampoco, si bien con Agustín lo hemos charlado, con Lucas mucho más tal vez, cómo se hacía para que sea cada vez más federal, no representa fuertemente el federalismo. Ha habido un cambio durante nuestro gobierno, pero no alcanza a hacer todo lo federal que tendría que ser, y fuertemente también existen ahora mucha más preocupación porque probablemente el conurbano sea uno de los que más reciba, como habitualmente pasó en el gobierno anterior. En el gobierno anterior peronista, ¿no? ¿Cómo es la producción de nuestro sistema? Bueno, aquí está una gráfica del aumento de producción para ver la producción argentina en cantidad de trabajos registrados en Scopus y cuál es nuestra participación en el total.
Como vemos, Argentina ha ido creciendo. El último registro es el 0,49% de la producción mundial. Pero acá también viene otra de las cuestiones que hablábamos al principio y a la que refería Agustín. Del 100% de las publicaciones argentinas, referencia al CONICET el 70,8%. Pero también del 100% de la producción bibliográfica argentina, referencia a las universidades nacionales el 69,5%. Prácticamente estamos ahí a un punto. El CONICET sin universidades, sin ninguna universidad, solo produce casi el 10% de su producción y las universidades sin CONICET casi un 8,2%. O sea, gran parte de nuestra producción está atada fuertemente a la interacción sinérgica universidad-CONICET. En patentes, comparado con lo que son el resto de los países de Latinoamérica, Argentina presenta mucho más bajo. El sistema público de universidades solo representa el 9% de las solicitudes que tiene Argentina, pero también no es la única cuestión de tener en cuenta, porque si bien el sistema solo tiene el 9%, el 86% de las presentaciones en nuestro país corresponde a no residentes en el país. Entonces, también hay que tener en cuenta que más allá de esta aproximación cuantitativa, existe evidencia que el licenciamiento de esos títulos es muy poco frecuente en las universidades, por lo que pone que la transferencia de tecnología no se concreta generalmente por esta vía, sino tiene que ver con el relacionamiento que tienen directamente las universidades a través de sus oficinas de vinculación con el sector productivo, muchas veces a través de servicios o convenios de asistencia técnica. Algunas consideraciones al modo de disparador solamente. El sistema científico universitario depende fuertemente del aporte estatal, 99,4%, con una incidencia muy grande en el componente salarial, 91%, y el monto invertido en bienes de capital es solamente el 4%. No hay posibilidades de mejorar el desarrollo científico autónomo en las universidades si no conseguimos un presupuesto que acompañe esto. Si vemos la inversión de ciencia, tecnología e innovación a través del presupuesto universitario, es escasa. La suma de las componentes de ciencia y técnica para las universidades nacionales, más las correspondientes al programa de incentivos, a gasto de ciencia y técnica y a fortalecimiento de recursos, representan menos del 1,1% de la planilla A del presupuesto universitario. Y como decíamos claramente, además, la inversión en ciencia, tecnología e innovación en el sistema científico universitario no responde a una política de distribución federal. Veíamos que el patentamiento es muy poco, más allá de esto, estoy viendo para acá. El sistema científico evidencia una importante integración con el sistema CONICET, pero lo que no se evidencia es una buena articulación entre ambas instituciones. Agustín hablaba del ingreso de investigadores a las universidades y la importancia. Hoy existe una componente de fortalecimiento a la carrera de investigador científico del CONICET en las universidades nacionales, pero claramente está bajo las reglas de CONICET y bajo la distribución de CONICET. Si bien hemos forzado y discutido, y bueno, Félix es un aliado que trabaja fuertemente también de adentro para que haya un enlace y esto lo podamos discutir, es muy difícil torcer el pensamiento CONICET. Y acá también otra de las cuestiones que muchas veces hacen a lo positivo, ¿no? La inversión en ciencia y tecnología que incorpora al sistema universitario público por aporte del sistema CONICET es mayor que la inversión directa que tiene el sistema universitario, en una relación 1:15 a 1. Por eso aquellas universidades que tienen relación con el CONICET tienen equipamiento, tienen condiciones que muchas veces no permiten el desarrollo de las universidades más chicas, y este es un problema para el sistema universitario en su conjunto. Otro problema general que tenemos las universidades, que muchos de los rectores lo debatimos a diario, es la diferencia actual entre los niveles salariales de los investigadores del sistema científico universitario del CONICET y el sistema universitario, lo cual hace, en este caso, que las universidades tengan mejores salarios, una presión muy grande en muchas de las universidades y trae distorsiones muy grandes de las políticas y los programas propios de las universidades.
Las articulaciones con el resto del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, excluyendo el CONICET, son prácticamente nulas o incipientes y fundamentalmente responden a proyectos individuales. Ha habido proyectos grandes en los cuales se ha intentado ir sumando, pero no alcanzaron a hacer una política que abarca el sistema. Y bueno, no existe una política explícita de incentivo para que las universidades públicas se articulen con el resto del sistema de ciencia, tecnología e innovación del país. Yo creo que estos son disparadores que tienen que ver con una realidad, que marcan esa tensión y esa fortaleza que tenemos en relación con el sistema científico CONICET y el sistema universitario, y que, bueno, muchas veces debatimos uno a uno, pero que nunca lo tomamos como una política del sistema universitario transformado. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. La verdad que, bueno, como buen rector maneja el presupuesto y los números y nos hizo un panorama muy claro de la necesidad de la inversión, ¿no?, en la universidad y de qué modo esto de alguna manera condiciona al accionar de nuestros investigadores y nuestros docentes. Bueno, habiendo terminado el ciclo de nuestros disertantes, nuevamente me permito felicitarlos. Han sido intervenciones muy enriquecedoras, muy buenas. Hemos tenido una visión particular de cada uno de ustedes con respecto a lo que nos habíamos puesto como preguntas directrices en este eje. Voy a leer algunas de las preguntas para luego darle paso, si ustedes así lo creen, alguna respuesta. Miriam, bueno, hay algunos. Perdón, Agustín, adelante. Lucas iba a hacer un cierre. Por favor, disculpen. Adelante, Lucas. Estás muteado, Lucas. Adelante. Sí. Ahora. Yo no soy de ciencias exactas y naturales, pero igual voy a usar un PowerPoint. A ver. ¿Se está viendo? Sí. Dale pantalla completa. Dale. Entonces, no, simplemente mostrar un intento de sintetizar algunas de las cosas que las muy interesantes exposiciones previas reseñaron. Ahí simplemente identifiqué una cantidad de temas y cómo cada uno de los panelistas hizo referencia a aspectos que tienen que ver con ellos. Y lo que me interesaba era hacer una breve intervención y unas preguntas para ellos y eventualmente para el resto, que paso a comentar. Estamos reunidos, el disparador de estas reuniones es la eventual modificación de la Ley de Educación Superior, y también en el plano de Ciencia y Tecnología, en la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados hay una serie de proyectos de leyes de financiamiento. Entonces, lo que me parece que valdría la pena reflexionar y preguntarle a los panelistas sobre si hace falta cambiar normas, si es así, qué normas y cuáles son las condiciones para hacerlas. Y reseño algunos temas. Uno de ellos es el convenio colectivo docente. Cuando lo escuchaba a Galo hablar de los jóvenes investigadores con dedicación exclusiva, es una linda imagen, pero tenemos que recordar que en 2015 el convenio colectivo de los docentes universitarios no establece que la investigación es una condición para tener un cargo de dedicación exclusiva. ¿Qué quiero decir? Se puede tener dedicación exclusiva y no investigar. Entonces, no solamente no crecen lo suficiente, sino que en algunas universidades crecen las dedicaciones exclusivas no dedicadas a la investigación. Sé que es un tema ríspido,
pero vale la pena discutirlo. Segundo punto, varias de las intervenciones hicieron referencia a aspectos relativos al diseño institucional del sistema, sobre todo las relaciones de la universidad y el CONICET o las de la universidad con el resto del sistema científico y tecnológico. Agrego dos más. Uno de ellos es el de las agencias de promoción. Nosotros en la Argentina tenemos una sola agencia de promoción de la investigación en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En otros lugares del mundo, un rasgo de muchos de los sistemas exitosos es tener varias agencias de promoción dependiendo de los diferentes ministerios. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de agencias? Bueno, que la agenda la fija el ministerio correspondiente. Si vamos a investigar en salud, la agenda la fija el Ministerio de Salud, no necesariamente los investigadores. Y el otro tema que se discutió también varias veces es si el CONICET es un organismo que tiene que tener científicos y tratar de impulsarlos a que hagan tecnología, o si son dos carreras separadas, con dos perfiles separados, y hay que tener un consejo de ciencia y otro de tecnología. Tercer cuestión que requiere que puede requerir alguna modificación normativa: los instrumentos nacionales y universitarios. El paquete UBACIT originario, modernizado, suficiente, los instrumentos del Bello mejorado son adecuados. Cuarto punto, también normativo: ¿cuál es el financiamiento público realista y sostenible para la ciencia y tecnología argentina? ¿Cómo incentivar a las empresas? Si alcanza con instrumentos específicos, crédito fiscal, subsidios, etcétera, o si hay un problema más general de clima de negocios y aliento a la empresarialidad, que es lo que nos está faltando. Y un último punto, que es el del financiamiento no condicionado y el financiamiento competitivo. Nos hemos acostumbrado a que el financiamiento visible tiene que ser competitivo. Y muchas veces hay inversiones que no pueden ser sostenidas por el financiamiento competitivo, y que la falta de reflexión sobre esto, o la falta de normativa sobre esto, no ayuda mucho. Simplemente dejo esta pregunta, si sugiero a alguno de los panelistas, si las toma alguna de ellas y las comenta. Gracias. Muchas gracias, Lucas. Bueno, a ver, a las preguntas de Lucas. ¿Quién toma la palabra? Si querés arranco con una yo, si te parece, Miriam. Adelante, Aníbal. Como dijo UBACIT, y eso es un problema mío, digamos, de que lo creó Mario Albornoz y todo eso. A ver, nosotros detectamos dos cosas en el tema de modernizar el UBACIT, que era el único subsidio prácticamente que teníamos en la Secretaría hace 6 años, y hoy tenemos varios. Primero, que tuvimos que generar subsidios orientados a cosas específicas, a temas interdisciplinarios, a temas clínicos o a temas aplicados, donde el sistema de evaluación cambiaba sensiblemente el sistema de evaluación de UBACIT, que se parecía a lo que hablaban antes, de perfil del director, publicaciones, perfil del pibe, promedio de facultad. Y después el segundo tema, y esto ya es un poco más polémico fuera de esta reunión, aunque acá dentro de la reunión me animo a decirlo, es que uno tiene que buscar algún mecanismo para equilibrar. Yo antes dije, si yo tiro con un balde presupuesto para hacer doctorados o para subsidios, la distribución tiene una asimetría para ciertas disciplinas. ¿Cómo hago yo para tratar de incentivar disciplinas que por ahí no suelen captarlo? Y bueno, en algunos subsidios, en algunos casos, inclusive en algunas becas, pusimos sistemas de cupos por facultades. Un cupo por facultad que vos decís, che, es lo mismo 3 becarios de estas becas para odontología, 3 para ingeniería y 3 para exactas. Para ingeniería y odontología esto es como multiplicarles por 4 la cantidad de becarios, y para exactas es el 10%. O sea, como herramientas me gustó la provocación de Lucas, como herramientas evolutivas,
Algunas tienen que ver con que no alcanza con la evolución, sino que hay que ir a... nosotros estuvimos... los reglamentos de llamado a becas estratégicas, a subsidios que no son del UBASIT, sino de desarrollo estratégico y otras, el reglamento lo leímos todos, y les aclaro que el menos científico de toda mi secretaría en cuanto a funcionarios políticos soy yo, aunque tengo un doctorado, pero digo, muy pensado en la parte de aplicación, y después no un premio a ciertas áreas por sobre otras, sino el solo hecho de generar cupos ya automáticamente mejoraba en algunos puntos la distribución. Pero esas son ideas que implementamos y nos están funcionando bien. Si me permiten... Sí, adelante, por favor. La pregunta de Lucas respecto de si hay que sacarle la T o no al CONICET y tener un consejo que sea solo T, a mí me parece que ya el sistema tiene demasiadas variables, por un lado, o sea que burocráticamente es complejo, y por otro lado a mi modo de ver, una cuestión académica muy fuerte. Digo, la tecnología y la innovación no están disociadas de la investigación fundamental. De hecho, son consecuencia de. Entonces, me parece que esta historia permanente que tenemos de usamos un modelo o el otro y no somos capaces de combinar ambos, o si no le exigimos a la misma persona que haga todo, es como, perdón la expresión, un delirio. Me parece que hay un grupo de docentes, investigadores o de investigadores puros que hacen muy buena ciencia básica y que es necesaria para el país, y que eso va a terminar motorizando si es que de alguna vez logramos vincular al mundo académico con el sector socioproductivo como tal. Entonces, me parece que el CONICET como en ese aspecto tiene que estar, y es más, también tendría que tener una dimensión que tiene que ver con la innovación. Y es una cosa que el CONICET hoy ni siquiera se cuestiona, o al menos no lo deja ver. Entonces me parece que, o al menos desde mi punto de vista, eso es una cosa muy fuerte, y que en las universidades se replica todavía menos que en el CONICET. Las universidades son, sobre todo las grandes, que yo acuerdo con Aníbal en un montón de aspectos, la UNC no es la UBA, pero tiene una cantidad de aristas, y acordar aspectos, sobre todo la vinculación del mundo académico con el sector socioproductivo, es muy complicado. No es solamente decir lo quiero hacer, es cuestión de cambiar culturas, de mover posiciones de determinadas ideologías. Eso me parece que, yo acuerdo, a ver, el modelo alemán es muy interesante, el modelo holandés es muy interesante, el japonés lo es, pero estamos súper lejos de eso. Bien, adelante Enrique, levanta la mano. Sí, por favor. Bueno, no voy a tomar todos los retos que tiró Lucas porque podríamos estar, Lucas, esto da para varios Zoom de eso de los domingos a la tarde que vos armás. Claramente hay una primera cuestión, vos hablabas de las dedicaciones exclusivas. En el año 2018 se intentó el tema del CIDIUM, y una gran de las discusiones a través del CIDIUM, que iba a reemplazar el sistema de incentivos, era qué queremos que sea un investigador universitario. Si queremos que sea un investigador del CONICET, o si la lógica es que vayamos modelando ese investigador que el sistema tiene que cumplir con las funciones, pero que cuando llegue a titular dedicación exclusiva sea investigador 1, digamos, ¿no? El problema es cómo se construye esa relación, y es muy difícil en la medida de que cuando llamemos a tomar decisiones, lo hagamos solo con la mirada CONICET muchas veces. Esto es muy difícil de salir desde esa lógica. CONICET tiene una lógica que va a ser muy difícil de cambiar, pero creo que lo que nosotros deberíamos hacer, y viendo que CONICET tiene tanta relación con las universidades, es plantearnos que los proyectos tienen que tener un producto que no importa que sea ciencia básica, ciencia aplicada o tecnología. Nosotros tenemos que saber quién lo tiene que tomar después y cómo transformarlo para que lleguen a ser transformaciones reales que le cambien la vida a la gente. Y esa es la gestión de la ciencia y la tecnología que deberíamos impulsar. Identificar cómo se deja, cómo se termina un proyecto, que un proyecto no puede terminar solamente en un informe,
¿quién toma eso? ¿Qué unidades? ¿Quiénes los miramos? Creo que los mejores que estamos preparados somos el sistema universitario, no es el sistema CONICET. Las universidades tenemos que salir también de nuestra zona de confort y discutirnos un poco más y arriesgarnos a tomar esa responsabilidad. Pero el INTI no existe como transformador de la tecnología. Entonces, ese espacio que se murió, que se quedó sin posibilidades en nuestro país, lo tenemos que tomar las universidades. Y creo que este es el gran desafío del sistema. El tema es cómo juntamos masa crítica y visión para poder llevarlo adelante. Pero hay que animarse. Yo entiendo, es muy difícil y en muchas universidades hablar de transferencia todavía sigue siendo mala palabra. Hablar de regalías, de royalty sigue siendo mala palabra. En mi universidad lo fue un tiempo. Pero bueno, la política contenida y sostenida permite, digamos, que las universidades como la UBA o como lo han hecho otras, también vayamos por las cuestiones de ver, podemos crear sociedades anónimas, podemos crear aceleradoras, podemos crear herramientas que son necesarias y que no las va a poder crear CONICET, que tienen que identificar, que tienen que ser transformadoras, que tienen que ser transformadoras de la realidad. Lleva tiempo y lleva mucho más tiempo en el interior que te miren, para que te pongan la lupa al interior de Santa Fe de lo que estás haciendo, sin duda que es mucho más difícil que hacerlo en el conurbano, que tenés por ahí una lupa propia. No somos Loma de Zamora, no somos La Matanza, pero están o San Martín, que digamos están en la consideración de los medios, de los ministerios y demás. Convengamos que nosotros somos en el sistema científico argentino, en lo que hace el sistema universitario, las universidades más grandes las conducimos nosotros. Entonces, ese es el cambio que tenemos que dar, esa es la transformación que debemos dar. Creo que hay que, de alguna manera, romperla desde nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique. Ha pedido la palabra Galo. Adelante, Galo. Muchas gracias. Muy interesante lo que han dicho tanto Carla como Enrique y, por supuesto, Lucas, que nos tiró unos desafíos espectaculares. 3 cosas muy cortitas. Una, como gestor de una unidad chiquitita, nueva de universidad, a mí el 35% de mi presupuesto total me lo da CONICET. Me es muy barato a mí como gestión universitaria incorporar gente de CONICET. Ahora bien, ¿cómo la incorporamos? Con ciertas políticas. Nosotros no incorporamos cualquier investigador, sino investigadores que estén dentro de la línea en la que nosotros trabajamos. Pero cualquier instituto o grupo que quiera incorporar gente a una universidad, lo incorpora vía CONICET porque eso no entra en la famosa fuente 11, no entra en personal. Punto 1. Entonces, CONICET ha sido un formidable inyector de recursos en las universidades. Ahora bien, si ustedes se ponen a ver la productividad de los investigadores de CONICET y comparan el número de investigadores de CONICET, por ejemplo, con el CNRS, el sistema francés y el argentino tienen cierto paralelismo, no son iguales, pero tienen cierto paralelismo, tenemos 11.000 investigadores en el CONICET y 11.000 investigadores en el CNRS. Y la potencia de los dos es muy diferente. No sabemos bien por qué, o sea, se podría aventurar, por ejemplo, porque CNRS tiene mucho más recursos para trabajar y tiene una gran integración con las universidades. Están las unidades mixtas, por ejemplo. Entonces, CONICET es un formidable pagador de recursos. Ahora, ¿quién pone la política? Eso es lo importante, me parece. Ver, las universidades, nosotros tenemos que decir, nosotros queremos entrar en tales campos. Queremos modificar, no sé, el conurbano bonaerense. Queremos mejorar el hábitat territorial del conurbano y necesitamos investigadores en arquitectura, medio ambiente, transporte y tecnologías modernas para hacer sensores. Para contarles un ejemplo que estamos haciendo en UNSAM. Entonces necesitamos traer a esos investigadores cuyos perfiles no tenemos porque no tenemos estudiantes. ¿Por qué no tenemos estudiantes? Un poco también por lo que se contaba antes. Damos 3 becas a este, 3 becas al otro. Bueno, entonces hay una cuestión integral. Hay una cuestión que en lo que es específicamente el desarrollo de nuevas tecnologías es muy compleja. No tenemos instrumentación, no tenemos fondeo y apenas si podemos mantener los laboratorios. Eso, cuando uno va a desarrollar tecnologías de punta, después ve lo que tienen los suizos, lo que tienen los japoneses, se quiere matar. Entonces,
tenemos que salir a buscar como universidades. Tenemos que salir a buscar y tenemos que salir a no tener miedo, por ejemplo, de interactuar con la industria, con el privado. Y tenemos que salir a no tener miedo de que nuestros estudiantes se vayan al privado. Y tenemos que lograr que el privado pague becas a nuestros estudiantes de las carreras desfavorecidas para que se reciban a los 24, 22 o 23 años. Tenemos que lograr eso. El privado tiene plata para hacer eso, lo haría. Por ejemplo, ese puede ser un camino. Nosotros no podemos perder el espíritu de la universidad reformista, porque está en el ADN argentino. La universidad gratuita argentina es un pulmón para Argentina. Entonces, pero tenemos que salir a que parte de la sociedad nos ayude en eso. Entonces ahí creo que hay un punto para trabajar. Y después, bueno, en lo que respecta a si tenemos que hacer ciencia por un lado, tecnología por el otro, coincido con muchos de los comentarios que he visto y con muchos de los comentarios de Carla, que no vale la pena, que hay en este momento, no estamos en un tema de Bane Barbush, que ciencia para luego hacer tecnología, sino que hay tal dinamismo hoy en día entre ciencia y tecnología que avanzan prácticamente a la par. Y eso lo podemos ver. Pero bueno, creo que se puede, creo que tenemos que, básicamente lo que tenemos que hacer como universidades es crear. Nuestro trabajo es crear cosas nuevas, crear lo que no existe. Y creo que en ese sentido tenemos una ventaja. Y que CONICET es un reservorio de recursos humanos, es un reservorio de calidad, pero que también lo podemos guiar. Y que tenemos que armar nuestras estrategias y nuestras políticas y nuestras diferenciaciones como universidades también. No podemos ser 54 universidades nacionales que hagan lo mismo. Tenemos que aprender y tenemos que colaborar y trabajar en red. Creo que eso economizaría mucho. Aprender de los europeos que hicieron eso. Es eso, gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Si ustedes me permiten, tenemos algunas preguntas en el chat. La primera, con el ánimo de encontrar caminos que nos permitan crecer, ¿cómo se sostiene un sistema de ciencia y tecnología cuando los sueldos anuales de los docentes, investigadores y becarios supera ampliamente los montos de los subsidios que otorga CONICET, agencias, universidades? Y en el mismo sentido, ¿cómo se actualiza y mantiene el equipo existente? Lo hizo Sergio Alberto Dacie, así que, bueno, ahí dejo esa pregunta. Leo la que sigue, de Ignacio Basualdo. Como estudiante de la Universidad Nacional Electoral, quería agradecer las excelentes disertantes. ¿Creen que desde las universidades nos debemos el debate de que en todo el sistema universitario las tres funciones sustantivas, docencia, investigación y extensión, deberíamos sumarle vinculación tecnológica como una cuarta función sustantiva para jerarquizarla y de esta forma empezar a apalancar de alguna manera hacia adentro de sí mismo la estructura del CONICET? Y tengo otra más que, a ver, ¿por dónde anda? De Rolando. Si es tan claro el diagnóstico, ¿por qué no se encuentra la solución? ¿Será que somos parte del problema? Bueno, se las dejo a ver quién toma el... acá está, levanta la mano Aníbal. Bueno, adelante. Me encanta ser el burócrata presupuestario de este grupo. Nosotros Todos somos en un momento. Yo lo que digo es, la cuenta es así de simple, no importa la cantidad de personas, creo que nos pasa a todos. Lo máximo que le damos a un grupo importante en la Universidad de Buenos Aires de presupuesto para gastos al año, que son los institutos, UBA o UBA CONICET, es 500.000 mangos. Que es menos de lo que le damos a un becario por contrato durante ese mismo año. El problema es que tenemos 60 institutos, pero 600 becarios. Si querían, había la pregunta de Lucas que decía ¿cuál es el porcentaje de PBI? Te lo voy a decir al revés. Te voy a decir, yo creo que cuando en ciencia aplicada en institutos, en lugares, pongo más del 60% de los recursos, del presupuesto en recursos humanos, si no tengo ese 40%, es bastante difícil producir. O sea, es necesario, si no termina siendo, yo siento que mis discusiones a veces son discusiones gremiales laborales, no discusiones de resultados. Es complicado esto, pero inclusive lo digo por la UBA, que en algún momento buscó un mecanismo de actualización de las becas porque se demoraban, entonces estábamos atrás de CONICET, arriba, y en un momento empezó a crecer eso. O sea, la cantidad de fondos que asignamos
hablo los dos grandes renglones, como decía Lucas, de la época de Mario, becas y subsidios. Nosotros realmente estamos siguiendo una lógica que tratamos de impedir, donde no tenemos fondos en los lugares de trabajo, ya no para comprar equipos, sino para mantenerlos más o menos en funcionamiento y los insumos. Entonces creo que ahí es una mirada presupuestaria. ¿Qué parte del presupuesto, sea el 1, 2 o el 4%, tiene que ser en recursos humanos y qué parte es lo que necesitan como plata corriente? No hablo del edificio, las paredes, digo corriente. O sea, el presupuesto nuestro, ¿qué parte de nuestro presupuesto personal se asigna a pagar una cuota de algo, a comer, a pagar nafta? Tiene que haber un equilibrio. Me parece que el planteo, y lo digo lamentablemente porque lo vivo así en la discusión, le pasa al CONICET y a nosotros diferente, pero es como que hay un planteo gremial. Los ingresos del personal es un planteo gremial. Más personas, más plata, y después 97% de los fondos van a sueldos, y obviamente con el 3 no se puede hacer casi nada. Entonces, sea cual sea el presupuesto, debería haber siempre un porcentaje para dar operatividad a cosas que se quieren hacer, en el ambiente de sociales para sus cosas, en el ambiente de exactas para las suyas, tecnología, salud. Me parece que es importante. Y un comentario solo cortito, respecto de la cuarta pata, yo se la respondí en privado. Creo que la extensión universitaria, que es un término creado hace 500 años, por supuesto incluye la vinculación. La extensión universitaria no es acción social. Cuando se hablaba de las 3 funciones de la universidad desde hace 500 años, que cuando lo busqué lo encontré allá hace 500 años, se hablaba de la relación con la sociedad, y esa vinculación es todo lo que nos imaginamos: transferencia, servicio, acción social. La extensión, creo que la UTN hasta hace no tanto todavía vinculación lo tenía dentro de extensión, o sea, consideraba extensión, no sé si no me equivoco, no lo veo a Agustín, pero creo que era así, estaba dentro de extensión todo. Yo creo que la cuarta pata sería romper algo, no construirlo. Me parece que es parte esencial de la función histórica de extensión. Gracias, Aníbal. ¿Alguien más? Adelante, Carla. ¿Cómo aumentar el fondeo, como dice Galo? Simplemente es recurrir a otras fuentes. El Estado no puede ser la única fuente. Entonces, y creo que sí, parte del problema somos nosotros, porque no agarramos el maletín y salimos a buscar quienes nos pueda financiar o qué cosas podemos, entre comillas, salir a vender. Tenemos un montón de capacidades, sabemos hacer un montón de cosas. En las universidades grandes, como dice Aníbal, hay un montón de conflictos porque son muy diversas las disciplinas, pero eso también te da un montón de fortaleza. No somos capaces de combinar eso para salir a buscar fondos genuinos. Y yo creo, un poco en relación a una de las preguntas de Lucas, que es más difícil incentivar a los universitarios a salir que a los empresarios a colaborar. Y digo colaborar, o también puesto entre comillas, porque obviamente esto no es una beneficencia, no se trata de eso. Entonces me parece que tenemos que ser creativos, innovar en ese sentido. No hay otra forma. Hay problemas que son territoriales, que bien se pueden resolver. Y en ese sentido, y de acuerdo con Galo, el CONICET tiene que ser un aliado para que te ponga los recursos humanos, pero no cualquier recurso humano. Las universidades o las facultades o quienes reciban esos recursos humanos podríamos definir claramente qué necesitamos. Debemos. Y la otra cosa, alguien preguntó si nosotros si es que esto que podemos hacer un diagnóstico. Sí, nosotros también somos el problema, definitivamente nosotros también somos el problema. No nos vamos, a ver, yo no me hago la tonta, me hago cargo. Nosotros también somos el problema. Muchas gracias, Carla, muy claro, muy bien. ¿Alguien más quiere? Adelante, perdón, no te había visto. Adelante, Kike. Y también, digamos, en el mismo sentido, hacernos cargos. Claramente nosotros fuimos responsables, de alguna manera, la democratización de la carrera por el incentivo, por la categoría, y nos llevó a atomizar las universidades, a crear millones de proyectos pequeños, a dividir los presupuestos que son magros
en presupuestos más chicos y a que cada uno quiera su espacio físico, dirigir su proyecto, y repetimos, miles de millones de equipos pequeños que podríamos haberlo integrado en equipos mejores y tener más plata. Hoy no tenemos para mantener los millones de equipos pequeños que tenemos, cada uno en su laboratorio, con un uso del 15-20% generalmente del tiempo. Entonces, nos hemos vuelto egoístas, nos hemos vuelto individualistas, y creo que ese también es una responsabilidad nuestra y muy grande que tenemos que trabajar. Muy bien, muchísimas gracias, Enrique. Acá hay una consulta para Aníbal, no sé si, ¿cómo se revierte el 95% y 5% de personal al resto del presupuesto que está ocurriendo en todas las instituciones, tanto como universidades y CONICET? Pregunta Diego Rodríguez. Les mostraría la tabla, pero es de a 5 o 10% por año. Si te dejan laburar 5 años, te paraste en un lugar mucho mejor. Los que gestionamos sabemos que es así. El primer día que lo querés hacer al 20%, yo ando en moto, me pinchan la goma y me mato, me tiran una molotov en la oficina. O sea, si vos vas en valores, esto que planteaba yo de tratar de hacer cosas con cuotas federativas, distribuir, si eso lo vas haciendo, o sea, si yo tengo 600 becas y hago un llamado para 30 becas de 3 por facultad, y bueno, es el 5%, los que tienen muchas casi no se dan cuenta y los que tienen pocas lo van recibiendo. Creo que es importante tener una política, pero lográs cambios importantes si te dejan hacerlo durante un periodo de tiempo determinado y después lo sostenés. Y tenés que tener una conducción política en general, que en el caso particular de la UBA ahora es bastante sólida, pero no es fácil si después en el medio tenés cambios que te llevan a tener que ir para atrás en algo de eso, pero un 20%, un 30% lo vas moviendo al 5, 7%, para los que, entre comillas, van perdiendo casi no se nota, pero para los que van ganando es un impacto muy grande. Bien, gracias. Hay una pregunta de Carlos Aveledo. Quisiera plantear ¿en qué medida las universidades plantean sus propias políticas para el desarrollo de sus capacidades en ciencia y tecnología? ¿Cuáles son los instrumentos propios para orientar las políticas de ciencia y tecnología en el marco de un proyecto institucional? No sé si alguien desea responder. Perdón, Miriam. Sí, adelante, por favor. En 4 palabras, algunas cosas que hicimos desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología en la UNC, aprovechando este plan, los fondos que venían del plan de fortalecimiento de la SPU, creamos algunos nuevos programas ya orientados a ciertos temas prioritarios, con una mirada más interdisciplinar y pensados en resolver, o al menos tener cierto impacto en la sociedad. No somos, a ver, para el volumen de docentes e investigadores de la UNC no se nota muchísimo, pero es un cambio de paradigma respecto de los proyectos tradicionales, y plantea también o propone, mejor dicho, una asociación entre docentes e investigadores de distintas facultades que de otro modo ni siquiera se conocían. Entonces, esto de mirarnos hacia adentro, qué tenemos y cómo juntos podemos resolver determinadas cosas, es, al menos en el término de las universidades grandes, muy importante. Entonces, por ejemplo, ese tipo de políticas nosotros las venimos desarrollando desde la gestión del rector Yuri, y, insisto, no tenemos tantos fondos, pero viene siendo con cierto éxito. Gracias, Carla. Tengo una más de Agustín Campero. ¿Les parece que el sistema universitario es poco exigente con la producción científica? ¿Hay un problema de calidad? Se hace lo que se puede con lo que se tiene. Claro. Al menos las publicaciones, si lo querés competir a nivel de publicaciones y demás, no es tan poco exigente, porque primero, nadie del CONICET te va a llevar cargando en un trabajo de investigación si no trabajas. Y como vemos, el sistema universitario es bastante parecido al sistema CONICET en producción, con lo cual, de alguna manera, sus propias reglas la tiene, aunque no lo controlemos nosotros, sea por su propia competencia individual. Muy bien. Yo diría un agregado, yo diría que cuando mirás, cuando haces cualquier análisis de calidad, definís las variables que vas a medir. Y el sistema universitario tiene una manera de medir particular, por ahí muy científica, lo digo en general esto,
Me pasa a mí en las comisiones evaluadoras, cuando queremos mover un poco que se considere otras variables, hay como tironeos. O sea, la calidad medida en función de las variables. En un proceso uno decide cuáles son las variables con las cuales va a medir la calidad. Acá estaríamos haciéndolo ex post, con lo cual es un problema. Porque los sistemas de ingreso a carrera, los sistemas de adjudicación de beca y los sistemas de evaluación de resultados de esas actividades son similares. Entonces, hay que ver un huevo y una gallina, hay que discutir, pero creo que es imprescindible incorporar variables mucho más de interfase, no solo de investigación, sino también de lo que llamamos extensión, ya sea vinculación u otra dentro de la evaluación de las actividades de los investigadores. Perdón, ahí quisiera no hacer una pequeña acotación también. Perdón, sí, te dejo terminar, Aníbal. No, simplemente digo eso y eso marca resultados, pero el sistema está muy centrado. Y hay otra cosa que la digo sin ser un experto en el tema, pero es lo que me comentan. Siempre una publicación en una buena revista sirve para que alguien ponga 15 puntos o 20 y no evalúe demasiado otros aspectos del investigador que se presenta. Entonces estoy usando la evaluación de otro para evaluar y de golpe... Una cosa que aprendí con los amigos de la UNL, donde me tuvieron 2 mañanas estos días para evaluar proyectos, esta mañana y la del antes, que me enseñaron algo que yo lo impuse en la UBA hace unos años cuando estuve con ellos, fue el hecho de hacer entrevistas por los proyectos, entrevistas a seres humanos, no revisar carpetas, mirarle la cara a la gente. Es una cosa terriblemente agresiva, digamos, en el sistema científico, donde por ahí preferimos mirar SIGEVAs y mirar currículum. Genial, me parece que da mucho más lugar a presentación de variables más abiertas que simplemente las 3 que se miran siempre para evaluar el sistema científico. Perdón, Galo. Sí, adelante, Galo. Yo quería hacer una acotación simplemente que tiene que ver por ahí con alguna pregunta del chat, de cómo acercar a la universidad al sector privado. Les quiero contar una muy pequeña anécdota del instituto nuestro en la Universidad de San Martín. Nosotros empezamos hace 5 años, todavía no tenemos edificio, estamos alquilando unos locales por ahí, tenemos muchos equipos en un container que llegaron y no pudimos instalar, pero tenemos gente que trabaja y tomamos gente con perfil mixto. Tenemos una persona con perfil técnico, comercial, y en vinculación. Nos cambió la vida, porque habla otro idioma y es capaz de acercarnos a las empresas. Y estamos haciendo trabajo con empresas con una filosofía muy simple. Sabemos hacer cosas muy complicadas, pero lo simple también. Y lo simple a una empresa chica le cambia la vida. Entonces, a mí, por ejemplo, me movió mucho que vino una persona a proponernos, disculpen anécdotas, vino una persona, esto es anecdótico, pero creo que vale, vino alguien a preguntarnos si le podíamos mejorar un procedimiento para un determinado compuesto que sirve para matar los hongos de los limones, y nosotros empezamos con un técnico que contratamos, lo pusimos ahí, había unos frasquitos con polvos. Un año más tarde, después de hacer 2 acciones muy cortas, un año más tarde entramos a la compañía, es una compañía mediana, tenía un banner con los hitos de la empresa, y el último banner era unas nanopartículas que habíamos desarrollado nosotros, se las habíamos pasado, y me llevan a ver, ¿quiere ver las nanopartículas, doctor? Claro. Me llevan a un lugar donde estaban unos secadores y hacían toneladas de eso. Yo que soy un químico de frasco, casi me caigo de cabeza. Y dijo, ¿sabe qué? Con esto le competimos a BASF, ahora, en el mercado. Antes no lo podíamos competir a unos peruanos, ahora le competimos a BASF con esto. Ya está, mi misión en el mundo está hecha, porque logramos transferir eso. Nos queríamos matar, porque simplemente fue un servicio y ellos se encargaron, ellos lo tomaron desde ahí. Pero se puede hacer. Ahora, ellos volvieron unos meses después y dijeron, miren, nos interesaría que ustedes nos desarrollaran otras cosas, y ahí firmamos un convenio. Entonces, todo se va construyendo. Pero es cuestión, como decía, creo que Carla, hay que salir con el maletín. No hay que vender lo que uno hace exclusivamente, hay que escuchar. Hay que escuchar cuál es la necesidad. Y ante la necesidad, poner gente a trabajar exclusivamente en eso, rápido. Eso demuestra ser un modelo que de a poco va funcionando. Así que creo que eso es exitoso. Litoral tiene muchísima experiencia en eso y tenemos que aprender mucho de ellos también, ¿no? Ellos tienen ya
una cultura mucho más grande que la que tiene nosotros, tratamos de aprender. Muchas gracias. Nicky Cartar tenía, por decir algunas palabras. Adelante, Nicky, y ya vamos cerrando. Gracias, Miriam. No, en primer lugar, felicitarlos a todos, a todas. Creo que estamos todos muy, muy contentos y muy orgullosos de nosotros mismos con este panel y con lo que venimos haciendo en las reuniones anteriores. Creo que si para algo está sirviendo este congreso de la Universidad del Futuro, es para levantar la autoestima de todo este grupo que trabaja en cada uno de los lugares, en las diferentes áreas vinculadas al sistema universitario, más específicamente acá el científico-tecnológico. Y está muy bien que así sea, porque tiene esta otra cara, ¿no? De generarnos el desafío de decir, bueno, pero si podemos tener este nivel de debate, de propositivo, disruptivo en muchas cuestiones también, ¿cómo no podemos estar pensando en otras cosas más ambiciosas, ¿no? Entonces, felicitarlos, compartir este orgullo con todos y con todas, y permitirme sacarlos un segundito sobre la cuestión de lo específico de ciencia y tecnología, pero partiendo de algún planteo, hablando de disrupciones, del buen discurso disruptivo de Galo inicial en su planteo inicial, con respecto a la duración de las carreras. Es decir, nosotros tenemos que atrevernos a reformar. Esto es la universidad del futuro, ¿no? No podemos seguir teniendo promedios 9 años de carreras. Nuestros jóvenes, con suerte, empiezan el doctorado cuando en Europa ya es un par de años que están recibidos, o están haciendo un postdoc. Y eso de mínima nos coloca en una situación desventajosa en un mundo globalizado, y eso hay que entenderlo así. Y lo mismo es en el grado, y eso se traslada después, obviamente, al posgrado también. Cuando la Universidad del Litoral, permítame contar una anécdota muy breve, pero refleja lo que significa lo que quiero decir. Iniciamos nuestra primera carrera, una de las primeras carreras de doble título con Francia, con la Universidad de Limoges. Paradójicamente lo hicimos desde la Facultad de Derecho, era medio ambiente. Y nosotros tuvimos que, cuando nos sentamos a armar la carrera, tuvimos que, la maestría del título francés era la mitad de la carga horaria de nuestra especialización. O sea, nosotros tuvimos que agregar módulos especiales para completar la carga horaria, para dar el título de especialista, para ponerlo a la par, entre comillas, obviamente digo esto, del máster francés en Derecho Ambiental, con una de las universidades top en el tema, en Derecho Ambiental, como es la Universidad de Limoges. Es nada más que un ejemplo, pero hay multiplicidad de esto, y es uno de los grandes temas que tenemos que abordar. Igual que, bueno, Quique no me va a dejar mentir, porque me sufrió siendo decano, él y yo rector, pero después repitiendo los mismos desafíos en la primera reunión que tuve siendo secretario de Política Universitaria con el Confedi, cuando decía, todos sabemos que necesitamos ingenieros, que el país necesita ingenieros, que los ingenieros tienen una salida laboral bárbara. ¿Cuándo las facultades de ingeniería van a dejar de ser un obstáculo para que los chicos estudien ingeniería? Ese es el gran desafío, y creo que me permito sacarlos un momento del tema específico de ciencia y tecnología, aprovechando lo que dijo Galo anterior, y de vuelta felicitarlos a todos y decirles que nos hacen sentir muy orgullosos de lo que estamos haciendo. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, Nicky, muy amable. La verdad que un gran cierre. Bueno, ya vamos terminando. De mi parte, para mí ha sido un honor poder estar coordinando con los panelistas, con excelentes presentaciones. Creo que hemos tenido la oportunidad de tener una mirada global y de alguna manera responder, ¿no? ¿Cuál es la relación de la universidad en el sistema científico y tecnológico? Creo que es muy importante la relación. La universidad creo que es el motor para estas grandes transformaciones, como lo dijeron ustedes, no solo la capacidad de poder
ir a buscar esos recursos, sino también de mirarnos hacia adentro y hacer cambios en currículas, en diseños académicos, en buscar nuevas formaciones y generar esa vinculación tecnológica que creo que nos potencia y tal vez es el gran desafío que tenemos los que estamos en las universidades, los reformistas que siempre estamos dispuestos a dar respuesta y nuevamente abrirnos en cara a la sociedad para dar las soluciones que la sociedad requiere, y creo que nosotros en los universitarios tenemos ese gran compromiso. Bueno, sin nadie más nada para decirle, les agradezco muchísimo, ha sido un honor para mí, espero haber cumplido sus expectativas, muchísimas gracias. Perfecto, Miriam, gracias a vos, realmente una gran tarea, gracias a todos los que han tomado la palabra. Les recuerdo, ahí puso Agustín Campero, mañana a 11 horas hay una actividad muy importante de la Fundación, los y las invitamos a sumarse, va a ser una actividad con presencia de Cornejo, Mario Negri, Nadienov, Lilia Puig como presidenta de la Fundación y Adolfo Rubinstein, ahí tienen el link directamente para poder inscribirse. Y bueno, seguiremos debatiendo en el Congreso hacia la Universidad del Futuro. Resta un panel con el tema de extensión y bienestar para que luego a nivel regional se pueda dar el debate del eje 3 de manera completa. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo y el compromiso. Han sido muy, muy buenos los aportes de hoy. Esperemos seguir debatiendo y construyendo la Universidad del Futuro. Gracias.